Tras ser entregado por la dama al libertino marqués de Balam, me di la vuelta con los ojos enrojecidos por las lágrimas y le susurré al hombre oculto en la cámara: voy a casarme. Cuídate. Y no dejes que tus enemigos te vuelvan a encontrar. Su mirada se oscureció como la calma antes de la tormenta. ¿Quieres casarte? Las lágrimas volvieron a inundarme mientras negaba con la cabeza, con la voz apenas firme. Claro que no. Pero el decreto imperial llegará al amanecer. No queda nada por hacer. Ahogada en sollozos aparté la mirada, sin percatarme del sutil cambio en su expresión, la tensión de su mandíbula, el destello de algo peligroso tras sus ojos. Y entonces llegó el día siguiente. Arrodillado, desesperado, ante el gran salón del palacio, mis miembros se sentían tan pesados como mi corazón, vacíos de resignación, hasta que una voz profunda y familiar resonó desde la escalinata imperial, serena pero firme como el acero. No consiento este matrimonio. Bienvenido a eHistory Channel. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. Cuando me enteré de que me casaría con el libertino marqués de Balam, acababa de aplicarle ungüento al hombre escondido en mi habitación. En el salón principal, mi madre se sentaba erguida y serena en el asiento principal, jugueteando distraídamente con su brazalete de perlas. Las finas arrugas cerca de sus ojos parecían grabadas con malicia mientras hablaba con una crueldad casi indulgente. El marqués de Balam puede tener 30 años más que tú, dijo con los labios ligeramente curvados, pero la edad trae dulzura. Y aunque tenga muchas amantes, si le sirves bien, nada te faltará. Bajé la mirada, me limpié el ungüento de los dedos en el vestido y murmuré débilmente: madre. No quiero casarme. Como hija de una persona deshonesta criada con cautela y silencio, había visto pocos hombres fuera de nuestras murallas, pero el marqués estaba entre ellos, obeso, grasiento e indescriptiblemente vulgar. Su mirada lasciva una vez me recorrió el cuerpo, dejándome temblar de repugnancia. El rostro de mi madre se tornó atronador. Sin decir palabra, me golpeó con fuerza en la cara. Mi mejilla ardió al instante, hinchándose de dolor. ¿Te atreves a replicar? Las decisiones de tu padre y las mías no te corresponden, siseó. Mañana presentaremos nuestra petición ante su majestad para el decreto de matrimonio imperial. A su lado, mi hermana mayor soltó una risita de alegría. Su cadena dorada se balanceó al acercarse a mí, agarrándome con fuerza, como si fuera hierro, un mechón de mi cabello. Mirándome con ojos brillantes de burla, ronroneó. ¡Qué cara de zorra! Naciste para la seducción. Con razón el propio marqués te pidió. Su voz se redujo a un susurro siniestro. ¿Sabías que tiene gustos peculiares? Sus últimas 3 marquesas perecieron en su cama. Sonrió con venenosa alegría. El harén del emperador es estéril, pero si vas con el marqués, me ofrecerá a su majestad a cambio. Sus labios se curvaron con certeza. Serás profanado hasta la muerte. Y seré reina. Más tarde, en la quietud de mi pequeño patio, bajé la vista y coloqué con cuidado la ropa de cama y los ungüentos sobre la mesa. Tomás, susurré. He vuelto. De detrás de la cortina emergió un hombre alto con hombros como piedra tallada bajo una túnica blanca y ondulante. Su rostro, cincelado y hermoso como la nieve, ostentaba la belleza afilada de una espada. Había encontrado a Tomás apenas un mes antes, en el sendero que atravesaba el bosque de la montaña. Mi hermana había sobornado al cochero para que me dejara en los barrios abandonados de los barrios bajos. Una jauría de mendigos asquerosos me había rodeado con malas intenciones. Mis dedos aferraban una horquilla enjollada mientras me preparaba para luchar, para matar o ser destruido. Pero justo entonces, una espada hendió el aire. Un joven surgió de las sombras con la espada invertida, y atravesó al líder en el corazón. Antes de que pudiera siquiera jadear de alivio, se desplomó, con la sangre brotando a borbotones de su pecho. Señor, ¿se encuentra bien? Sus ropas, antes negras, estaban empapadas de rojo. Mi madre había sido curandera antes de morir. Lo poco que sabía, lo usé con prisa temblorosa para salvarlo. Cuando despertó me observó en silencio y luego tosió con fuerza, con la voz áspera como la grava. Gracias, mi señora. Me persiguen. No tengo a dónde ir. ¿Podría quedarme aquí un tiempo? No lo dudé. Por supuesto.
Entonces tímidamente confesé, soy soltera y este patio es todo lo que tengo. Me temo que es bastante humilde. Nunca pregunté quién era, ni quise hacerlo. Él me había salvado. Solo pude hacer lo poco que pude a cambio. Lo escondí aquí. Poco a poco sus heridas empezaron a sanar. Aquí nunca venía nadie más que 1 o 2 criadas. Pasábamos desapercibidos. Hasta hoy. Mi madre había anunciado mi destino, ser regalada como un avalorio al marqués de Guayam. Como no quería que Tomás me viera así, giré la cara para ocultar la hinchazón y señalé la silla. Siéntate. Debo cambiarte el vendaje de la herida. Pero Thomas Gadwin no se movió. Levantó la mirada, con una voz tranquila pero cortante como el hielo. ¿Qué te pasó en la cara? No es nada, dije. No me creyó. Con manos firmes, esas mismas manos que una vez empuñaron espada y arco, y se mancharon de sangre. Me tomó la barbilla con suavidad y giró mi rostro hacia él. Se quedó sin aliento. Le temblaban los dedos. Su voz se volvió grave, retumbando con ira contenida, como un trueno retumbando sobre colinas lejanas. ¿Quién te golpeó? Las lágrimas que había reprimido durante todo el camino a casa se derramaron a torrentes, calientes e impotentes, recorriendo mis mejillas, cayendo sobre la fuerza de su mano callosa. Voy a casarme, Tomás. Me atraganté destrozado. La cámara estaba en silencio. Después de que terminé de relatar la cruel declaración de mi madre, las cejas de Thomas Gadwin se movieron levemente. Solo me hizo una pregunta. ¿Quieres casarte?, pregunté. Claro que no, exclamé. Me miró con calma, con voz firme, casi indiferente. Entonces no te casarás. Sus ojos eran impactantes, oscuros como la tinta de medianoche, enmarcados por unas comisuras sutilmente levantadas. Cuando los fijaba en una persona con seriedad, era como si me hubieran pintado en las profundidades de una obra maestra, con un peso tácito. Mi corazón dio un vuelco sobresaltado, como un conejo corriendo entre la hierba, solo para volver a ralentizarse, dominado por el peso de la realidad. Bajé la cabeza y la negué lentamente. Es inútil. Mi padre y el marqués de Balam solicitarán a su majestad un decreto imperial. Una vez que el emperador hable, nadie podrá alterarlo. Las ásperas yemas de los dedos de Tomás me enjugaron una lágrima que aún permanecía en la mejilla. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Si no lo deseas, el emperador no lo decretará. Aun con la desesperación apoderándose de mi pecho, no pude evitar reírme amargamente ante su seguridad. No lo entiendes, dije en voz baja. El marqués de Balam es pariente de la línea real. Mi padre es el Lord Canciller. Mi madre, hija única del marqués de Ashley. Cada uno, continué con amargura, es una figura capaz de inclinar la balanza de la corte con una sola palabra. Y yo no soy más que la hija de una amante invisible e inaudita. Su majestad jamás se preocuparía por mis sentimientos. Pero Thomas simplemente volvió a sonreír. Lo hará, dijo. Antes de que pudiera exigir más, cambió de tema con su habitual naturalidad. ¿No ibas a cambiarme la ropa? Mis pensamientos se desviaron. Ah, sí, quítate la camisa. La herida en tu abdomen aún no ha cerrado. Se aflojó los pliegues de la túnica, revelando un pecho ancho y poderoso, marcado por cicatrices pálidas y músculos firmes. Sumergí los dedos en el ungüento y lo apliqué como siempre. Mi tacto fue cuidadoso contra la piel suave y cálida. El fresco bálsamo comenzó a derretirse con su calor. Y mis pensamientos vagaban. Thomas Gadwin no solo tenía un rostro atractivo. Su figura, de hombros anchos, cintura estrecha y cada músculo definido, estaba esculpida como un caballero de mármol. Pecho, abdomen, espalda. Era una belleza física plasmada. Me quedé sin aliento. En ese momento se oyeron pasos nítidos fuera de la puerta. María, ¿estás dentro? Se me heló la sangre. Era la voz de mi padre. Me puse de pie de un salto, forcejeando con la túnica entreabierta de Thomas, cubriéndolo apresuradamente mientras silbaba presa del pánico. Mi padre está aquí. Escóndete rápido. Hizo una pausa, con expresión indescifrable. ¿Quieres que me esconda de él?, balbuceé, casi frenético.
Mi padre es el Lord Canciller, el segundo después del trono. Está en palacio a diario. Audiencia con el emperador. Si te encuentra en mis aposentos, nuestras cabezas estarán en picas al amanecer. Ahora vete a esconder, por favor. Lo mantendré ocupado. Recorrí la habitación con la mirada, desesperada. Era demasiado pequeño. El armario era demasiado estrecho. Solo había un lugar posible. Empujé el firme pecho de Thomas con ambas manos, empujándolo hacia mi cama, envolviéndolo con la colcha bordada con una urgencia temblorosa. No hagas ruido, susurré, apenas respirando. Yo me encargaré de él. En ese preciso instante, crujido, la puerta se abrió. Mi corazón latía con fuerza. Forzando la calma en mis extremidades, hice una reverencia respetuosa. Padre, ¿qué te trae por aquí? Habían pasado casi 2 años desde la última vez que entró en mi patio. Echó un vistazo a la habitación, frunciendo el ceño al instante. ¿Por qué tu habitación apesta a medicina? El pánico me invadió, pero rápidamente volví mi mejilla hinchada hacia él. Yo me estaba cuidando. Gruñó. No preguntó cómo me había hecho daño, ni le importó. Al sentarse a la mesa, su expresión se tornó seria. Mañana es su primera audiencia ante su majestad. Vine a ofrecerle consejo. Juntó las manos con la mirada fija en la mía. Su majestad ha gobernado durante muchos años. Su carácter es frío, su autoridad absoluta. Ni siquiera yo siempre puedo leer sus intenciones. Recuerda esto, advirtió en voz baja y firme. En palacio, tus palabras deben ser mesuradas. Tu porte es impecable. No ofendas al trono. Bajé la cabeza y murmuré un suave asentimiento. La expresión de mi padre se suavizó un poco. Cásate, dijo. Sé que esto te pesa mucho. Pero dado que su señoría el marqués de Balam ha presentado su solicitud, por el bien de la familia Camford y por el futuro de su hermana, esta unión debe ser aceptada. La influencia del marqués en la corte será invaluable. Hizo una pausa y luego añadió con una pausa, pero deliberada. Una vez casada, sin importar cómo te trate, tu primer deber es compartir su lecho y darle un hijo. Cada palabra fue como una aguja fría, una a una atravesando la frágil tela de mi pecho. Incluso la temblorosa esperanza dentro de mí, el tímido conejo que una vez se movió desafiante, enmudeció. Estaba decidido. Me casaría con el marqués. Nunca había sido realmente mi elección. Cerré los ojos. Mi rostro palideció. Entiendo, murmuré. Por fin, mi padre se permitió sonreír. Ahí está mi buena hija. Tú. Su voz se quebró. Su mirada se había desviado. Congelada en mi cama. Allí, bajo los pliegues de mi colcha rosa oro, yacía el borde de un adorno de cinturón. De diseño masculino, exquisitamente elaborado, inconfundiblemente no era mío. Se me cortó la respiración. Era de Thomas. El rostro de mi padre se ensombreció como una tormenta inminente. María, gruñó. ¿Hay alguien en tu habitación? La furia lo invadió. Si te has atrevido a entretener a un hombre bajo este techo, por Dios, haré que te arrastren yo mismo al banquillo. Me empujó antes de que pudiera intervenir, se dirigió a la cama y arrancó la colcha de un tirón con violencia. Nada. La cama estaba vacía. El corazón me latía con fuerza. Un sudor frío me corría por la espalda, empapándome hasta la camisa. De alguna manera, logré esbozar una débil sonrisa. Padre, dije en voz baja. Debes estar equivocado. Ese adorno era de mi madre. Un recuerdo. Lo levantó, entrecerrando los ojos. Qué raro. Me resulta familiar. Lo tomé con cuidado de su mano. El patrón es bastante común, dije rápidamente. Puede que hayas visto algo parecido en el mercado. Pero es mío, te lo aseguro. Además, se hace tarde. Mañana debo madrugar para entrar en palacio. ¿No debería mi padre retirarse a descansar? Me miró un buen rato, luego asintió brevemente y se marchó. En cuanto la puerta se cerró tras él, solté el aliento que había estado conteniendo con las rodillas a punto de doblarse. Tomás, susurré.
Puedes salir. Se fue. Silencio. Tomás. Volví a llamar con una punzada de inquietud en el pecho. La habitación estaba en silencio. Las sombras danzaban en las paredes, parpadeando a la luz de las velas, pero nadie contestaba. Se había ido. Tan silenciosamente como había llegado a mi vida, se había desvanecido. ¿Había sido todo un sueño? Solo el tenue aroma a hierbas en el aire y el adorno del cinturón que apretaba en mi mano me decían lo contrario. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme. Esa noche no pude dormir. Di vueltas bajo las mismas sábanas donde él yacía. El aroma a bálsamo aún persistía, pero sabía que al amanecer desaparecería como todo lo demás. Al levantarme tenía los ojos hinchados, lo que sobresaltó a la criada que vino a ayudarme a vestirme. Mi hermana también me acompañaría al palacio ese día. En cuanto vio mi cara hinchada, se tapó la boca con una risita burlona. María susurró. No pudiste dormir de la emoción, ¿verdad? Me imagino que estoy tan emocionada de casarme con su señoría. Estaba ataviada con las sedas más finas, pintada como una flor en plena primavera. Su perfume impregnaba el aire a su alrededor. Era la primera vez que me acercaba a la corte imperial. Era el anochecer. El cielo brillaba con una luz dorada, y las grandes puertas del palacio se alzaban ante nosotros. Muros rojos que se extendían hasta la eternidad, techos resplandecientes con tejas de vidrio que relucían como oro fundido. Me levanté las faldas y comencé a subir. Un paso. Luego 2. Luego 3. Con cada paso mi corazón se hundía más. Llegamos al palacio de Aldenold. El marqués de Valheim ya me esperaba. Sus ojos entrecerrados brillaban mientras me miraba con lascivia. Y su sonrisa se curvaba como la lengua de un sapo, pegajosa y repugnante. María, dijo arrastrando las palabras. Eres una belleza excepcional. Pronto serás mía. Le pediré a su majestad tu mano esta misma noche. Aparté la cara, con náuseas en la garganta. Su majestad se acerca. El salón quedó en silencio mientras las túnicas crujían y todos los invitados caían de rodillas. Me arrodillé, presionando la frente contra la piedra, sin atreverme a levantar la mirada. El marqués dio un paso al frente e hizo una reverencia. Su majestad, dijo con reverencia, solicito humildemente un decreto real para casarme con Lady Mary, segunda hija del duque de Camford. Mi padre añadió su voz, solemne y respetuosa, afirmando que la unión era una alianza deseada. Mi hermana se arrodilló a mi lado con los labios crispados por el triunfo. Sentía su alegría irradiar como el calor de una llama, saboreando ya mi humillación, mi miseria. Nadie esperaba una negativa. ¿Por qué lo harían? Era hija de una amante, una ocurrencia tardía, indigna de la atención del emperador. La fría piedra bajo mis rodillas no me ofrecía ningún consuelo. Era así como se sellaría mi destino. Tras unas palabras intercambiadas entre hombres poderosos, las lágrimas me escocieron en las comisuras de los ojos. Me mordí el labio para mantenerlos a raya. Y entonces una voz resonó sobre nosotros. Miren. Vengan. Familiar. Este matrimonio, decía, no se llevará a cabo. El salón quedó en un silencio absoluto. El marqués de Valham permaneció paralizado, atónito e incrédulo. Mi padre permaneció inmóvil donde estaba, como una estatua tallada en piedra. Mi madre parecía una gallina atrapada por el cuello. Abría y cerraba la boca, pero no le salían palabras. Aún así, toda su sorpresa combinada no era nada. Nada, comparado con la tormenta que rugía en mi corazón. Esa voz. Esa voz. Olvidé por completo el decoro cortesano. Levanté la cabeza de golpe y miré hacia el trono. Una corona adornaba su frente, proyectando sombras sobre su rostro. Nariz de puente alto, labios finos, dibujados en serena autoridad. Sus rasgos eran majestuosos, fríos, decididos. Ojos oscuros como la tinta de medianoche, ilegibles e insondables. Aterrador de encontrar y sin embargo increíblemente impactante. ¿Quién más podría ser sino Tomás? Lo miré fijamente con los ojos abiertos, la boca entreabierta y la mente nublada. ¿Cómo era posible?
¿Cómo era posible que el hombre que ayer se había sentado al borde de mi cama con una sencilla túnica negra, el cabello suelto sobre los hombros, con aspecto relajado y divertido, ahora estuviera coronado por encima de todos los demás, como el mismísimo soberano del reino? Thomas Gadwin, su majestad, tamborileó con un dedo largo y elegante contra el reposabrazos del trono tallado con un dragón. Su voz era firme, indescifrable. ¿Cuándo? Preguntó. ¿Acaso dije alguna vez que concedería este matrimonio? Mi padre se sobresaltó como un hombre apaleado. Cayó al suelo con los hombros temblando. Majestad, tartamudeó. Fue este sirviente quien se atrevió. Fui demasiado atrevido. El marqués de Balam se adelantó rápidamente. Su Majestad, los sacerdotes de la Iglesia de Todos los Santos consultaron las estrellas. Dicen que 3 esposas ya han muerto bajo mi techo, y solo la hija del duque de Camford puede determinar mi destino. Su tono se tornó implorante. Ya pasé de los 40 y aún no he engendrado un heredero. Por el bien del linaje Balam, me atreví a pedir el honor de la mano de Lady Mary. Mi corazón se encogió de nuevo. La Iglesia, por supuesto, nunca había dicho tal cosa. Era una invención. Pero había elegido bien el argumento del linaje y el legado, algo que un emperador no podía descartar fácilmente. Thomas arqueó una ceja levemente. Bueno, dijo con ligereza, no conviene que te quedes mal. Su voz era suave, casi despreocupada. Buscas la mano de la hija del duque de Camford. Entonces te concederé a su hija mayor, Lady Sophia. La sonrisa de mi hermana se congeló. Sus cejas cuidadosamente pintadas se fruncieron con horror. Sus labios temblaban. Majestad. No quiero casarme. Mi madre se tambaleó hacia adelante presa del pánico. Su Majestad, por favor, Lady Sophia, ¿ella? Thomas tamborileó con los dedos una vez más. Ahora con un ligero toque de irritación. ¿Qué? Dijo con frialdad, ¿pretende contradecirme? Esa simple pregunta, lanzada sin cuidado, pareció drenar la calidez de la habitación. Tanto el marqués como mi padre se desplomaron en el suelo, con la cabeza tan gacha que casi rozaban la fría piedra. Majestad, no nos atrevemos. Sin dudarlo, mi padre sujetó a mi hermana y la obligó a bajar la cabeza, presionando su frente contra las losas. Aceptamos el decreto con profunda gratitud, dijo en voz alta. Su cabeza golpeó el suelo con un golpe sordo. Thomas finalmente levantó la mirada, esos ojos oscuros y profundos como la tormenta, y los posó en mí. Y esa jovencita del fondo, dijo en voz baja, casi en broma, sería la segunda hija del duque de Camford. Sus labios esbozaron una leve sonrisa. Levanta la cabeza. Todavía no la he visto con mis propios ojos. De repente todas las miradas se posaron en mí. Las del marqués, las de mi padre, las de mi madre, las de mi hermana. Vaya. Sospecha. Cálculo. Tragué saliva con dificultad y levanté la cara lentamente. Nuestras miradas se cruzaron. Mi expresión seguía congelada por el desconcierto. Ojos abiertos, labios entreabiertos. Cada centímetro era la viva imagen de la incredulidad. Thomas curvó los labios. Justo así. ¿He oído que la segunda hija tiene formación en medicina? Sí. Sé un poco, Su Majestad. Espléndido, dijo. Últimamente tengo dolores de cabeza persistentes. No puedo dormir. Se puso de pie alto y sereno bajo el peso de la corona. Eso es todo por hoy. Haré que Lady Mary se quede en palacio para atender la salud de su emperador. Esa leve sonrisa volvió a dibujarse en sus labios. Lady Mary, dijo con un brillo indescifrable en los ojos. Si quisieras, sentado en la cálida quietud dorada del palacio interior, aún no me había recuperado de la revelación. ¿Cómo se había convertido Thomas Gadwin en emperador? Levanté la vista. Y allí estaba a mi lado como si nada hubiera cambiado. Sentado exactamente como siempre. Tranquilo, familiar y demasiado tranquilo para un hombre que acababa de revolucionar mi mundo. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera exigir respuestas, frunció el ceño, sus pestañas, oscuras como plumas de cuervo, temblaron levemente. Su voz era suave con un toque de algo inusual en él. Vulnerabilidad. María, murmuró.
¿Podrías echarle un vistazo? Creo que la herida se ha vuelto a abrir. Se abrió la túnica, revelando un destello carmesí sobre el lino pálido que había debajo. La ira que había reprimido dio paso al pánico al instante. ¿Qué? ¿Cómo pudo desgarrarse de nuevo? Casi había sanado ayer. Corrí hacia adelante sujetándole el hombro mientras retiraba con cuidado la tela manchada de sangre. La herida se había vuelto a abrir, con los bordes enrojecidos y en carne viva. Lo esforcé, dijo en voz baja. No estabas aquí. Cogí el informe San. Algo en su forma de decirlo no me convenció. Pero al verlo hacer una mueca con el rostro pálido, no pude pensar en nada más. Rápidamente tomé el ungüento y se lo apliqué suavemente en el costado. Mientras trabajaba, sus pestañas bajaban, observando cada uno de mis movimientos. Entonces, en un tono demasiado tranquilo para lo que decía, habló: ayer te dije que no dejaría que te casaras con el marqués de Balam. Hoy cumplí mi palabra. Mi mano vaciló. El ungüento le untó la piel y mis dedos se deslizaron sobre las firmes líneas de su abdomen. Si no quieres casarte con el marqués, preguntó con la mirada aún baja, ¿con qué clase de hombre te casarías? Las palabras se me escaparon sin pensar. Alguien guapo con buena figura y que viva limpiamente. Thomas dejó escapar un leve murmullo. Soy guapo, respondió con naturalidad. Mi figura es admirable. Y mi harén está vacío. Nunca he tocado a otro. Afuera, la noche invernal había caído profunda y tempranamente. Las velas brillaban a lo largo de los altos muros tallados, con sus llamas crepitando suavemente. Una chispa estalló y nuestras sombras se extendieron largas y apretadas por el suelo de la cámara, enredadas como un hilo invisible. El aire entre nosotros se agitó. El calor se densificó. Mis mejillas se sonrojaron, e incluso me ardían las puntas de las orejas. Retrocedí un poco curvando las yemas de los dedos mientras intentaba retirarme. Me agarró la muñeca. Sentía su palma caliente contra mi piel, y su pulgar calloso rozaba suavemente los huesos de mi muñeca. Con la otra mano, tiraba del adorno del cinturón atado a mi cintura. ¿Sabes qué es esto?, preguntó. Esto fue un regalo de mi abuelo a mi madre, y de ella a mí. Un detalle destinado solo a la mujer que llegaría a amar. Me miró de verdad, mientras la luz del fuego danzaba en las profundidades de sus ojos oscuros. Los cielos mostraron misericordia, susurró. Me guiaron hasta ti cuando estaba herido. Era el destino, Mary. Se acercó más. Si te pidiera matrimonio, ¿lo harías? Mi corazón latía con fuerza. Fuerte. Frenético. Como un conejo acorralado. Golpe. 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 Dos tartamudeé. Y entonces. Una voz impetuosa y retumbante rompió el hechizo. Su Majestad. Entonces, ¿funcionó tu truquito? ¿Ya cayó la segunda? Si no, puedo apuñalarte de nuevo. Vende el papel de verdad. No te preocupes. Evitaré el riñón como la última vez. Parpadeé estupefacto y volví la mirada hacia el abdomen herido de Thomas. Un truco. La cortina de gasa se levantó y entró un hombre alto y pícaro. Me vio y se detuvo, luego esbozó una sonrisa impenitente. Oh, la segunda dama también está aquí. ¿Oíste todo eso? Thomas frunció el ceño con voz fría. Si no puedes hablar con sensatez, William, entonces no hables. Lo reconocí al instante. William Ravenswood. El duque de Ravenswood. Un prodigio de su época, dirigió una campaña victoriosa a los 17 años, condecorado con honores. Nunca fue derrotado en batalla. Pero murió. Caído gloriosamente en el campo de batalla. Hace un año. Y ahora, aquí estaba, vivísimo. Fingí mi muerte, dijo encogiéndose de hombros. Para atraer a las serpientes. Pasé el último año ayudando a su majestad con sus planes más sucios. Le lanzó a Thomas una mirada pícara. Por ejemplo, meter a cierto noble emperador en el dormitorio de cierta joven. Le costó una puñalada hacerlo claro. Para fingir que lo perseguían y desplomarse dramáticamente a sus pies. Chasqueó la lengua. ¡Qué descaro!
Mi cabeza giró bruscamente. Me dijiste que te habían perseguido. Sí sé. Que fuiste herido por enemigos. Y yo también, respondió Thomas agarrándome la muñeca de nuevo. Más o menos. Me miró con una calma enloquecedora. Si no hubiera estado herido, de verdad herido, ¿me habrías acogido? Claro que no. Exploté sin pensar. Sonrió, suave e impotente. Entonces la herida era necesaria, dijo simplemente. Un pequeño sacrificio por el destino. William Ravensworth rió entre dientes con despreocupado deleite. Bueno, ya que has engañado a Lady Mary para que entre en tus brazos, es hora de que busque a mi propia Lady Fiona. Lady Fiona. Busqué en mi memoria. Entonces jadeó. ¿No es tu cuñada? William asintió con una sonrisa traviesa. Has mencionado la única virtud. ¿Hablamos ahora de las faltas? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Estalló en carcajadas. Mi patético hermano mayor ostenta el título de heredero forzoso solo de nombre. Si no hubiera fingido mi muerte para el gran plan, Lady Fiona nunca se habría comprometido con él. Agitó la mano dramáticamente. Incluso si se hubiera casado con él, la habría robado sin dudarlo. Después de que se alejara tranquilamente, el silencio se instaló entre Thomas Gawain y yo. Por fin, me volví hacia él, con la pregunta ardiendo en mi pecho. ¿Por qué insististe en quedarte en mi pequeño patio? Sentí que se me calentaban las mejillas al preguntar. Extendió la mano y me acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Recuerdas que hace 10 años, en Sunset Town, salvaste a un niño mendigo hambriento? Abrí los ojos de par en par. Años atrás, cuando acompañé a mi madre a visitar a mis abuelos, sí que había rescatado a un niño medio muerto de la cuneta. Ahora, ese niño se había convertido en el hombre que tenía ante mí. Un soberano envuelto en un poder silencioso. Tomó mi mano y la colocó sobre su pecho. Bajo mi palma su corazón latía con fuerza, rápido y ardiente. Este es un secreto real, que nadie fuera del palacio conoce, dijo en voz baja. Soy el hijo póstumo del expríncipe de Gales. Perdido para el mundo siendo un bebé, reencontrado a los 12. Y tras años de sangre y traición, reclamé lo que era mío. Pasó por alto los horrores que debieron llenar esos años, las intrigas palaciegas y las luchas de poder. Simplemente me miró a los ojos y sonrió levemente. Te busqué durante 10 años. Creí que eras de Sunset Town. Lo revisé sin éxito. Y todo este tiempo estabas aquí, ante mis narices. La hija del Lord Canciller. Hasta el viento se cayó al oírlo. Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que me ensordeció. Ven, dijo. Tengo algo que mostrarte. Me guió por los jardines. Las flores se extendían por todas partes. Pétalos perfumados se mecían con la suave brisa nocturna. El lago trasero brillaba a la luz de la luna. Señaló hacia arriba. Mira. De repente el cielo estalló de luz. Miles de destellos de un carmesí dorado recorrieron el firmamento, cayendo como cascadas de fuego. Luego vinieron rayos azules, verdes y plateados, que se elevaron, explotaron y cayeron como estrellas en la superficie reflejada del lago. Fue como si todo el lago se hubiera incendiado. Bañado por la brillantez, Thomas se giró hacia mí. Una luz intensa danzaba en sus ojos. Más brillante que los fuegos artificiales de arriba. Un regalo tardío, dijo. Para tu cumpleaños. ¿Te gusta? Lo miré fijamente. Las lágrimas me picaban en las comisuras de los ojos. El recuerdo me impactó con una claridad asombrosa. El día después de traerlo a mi patio fue mi cumpleaños. A diferencia de los grandes banquetes de mi hermana, mis propios cumpleaños siempre eran tranquilos, casi olvidados. Ese año ni siquiera hubo pastel. Thomas me preguntó entonces, ¿qué te gustaría para tu cumpleaños? Sonreí con tristeza, recordando el último festival de fuegos artificiales. Estaba encerrado en el cobertizo de leña. No vi los fuegos artificiales ni los faroles. Si pudiera pedir algo, le dije, querría ver fuegos artificiales. Entonces me reí de mí mismo. Los fuegos artificiales cuestan una fortuna. Nunca los veré.
Pero ahora, 100.000 estrellas pintaban el cielo nocturno. Thomas me miró profundamente con voz baja y resuelta. Lady Mary, dijo. Quiero cortejarte. Los fuegos artificiales sobre el lago duraron hasta bien entrada la noche. Por la mañana, en el banquete de contemplación de flores de la noble, corrían rumores. ¿Quién era esta misteriosa mujer escondida en el palacio? ¿Para quién su majestad había iluminado los cielos? Mantuve la cabeza gacha, bebiéndote con las mejillas encendidas. Pero era solo el principio. Solo entonces comprendí lo que realmente significaba ser perseguido por un emperador. No con grandes declaraciones, sino con un asedio implacable y tierno. Thomas Gadwin sabía que no me gustaba la fanfarria, así que todo se hacía con discreta sutileza. Gemas y baratijas caían en mis manos mientras paseaba por los mercados. Mi humilde patio se transformaba poco a poco. Cada mesa, cada cojín, reemplazado por exquisitas rarezas. Incluso la cocina, de alguna manera, estaba ahora atendida por chefs de palacio, que elaboraban platos delicados para mi gusto. Me encantaba la medicina. Hierbas raras, pergaminos antiguos e ingredientes preciosos llegaron como un torrente inagotable y deslumbrante. Cada noche su majestad escalaba el muro del jardín hasta mi patio. Atrás quedaron las vestiduras del poder. No vino como soberano, sino simplemente como Tomás. Nunca se extralimitó. Leíamos juntos, pintábamos juntos, jugábamos al ajedrez, compartíamos comidas tranquilas. Ni una sola vez me dio órdenes. Simplemente se quedaba. Mientras tanto, los preparativos para la boda de mi hermana con el marqués de Balam estaban en plena marcha. Las puertas de su dormitorio permanecían herméticamente cerradas. Las doncellas se acurrucaban bajo el alero, sin atreverse a respirar, mientras desde dentro llegaban los estridentes e incesantes gritos de histeria. No me casaré con él. Prefiero morir. Durante 5 días estuvo furiosa. Se rumoreaba que todos los objetos de su habitación habían quedado destrozados. Incluso su niñera de mayor confianza se vio obligada a arrodillarse sobre fragmentos de vidrio. Al 6.º día, nuestra madre entró en sus aposentos. Nadie sabía de qué hablaron. Pero a la mañana siguiente mi hermana apareció. Su rostro estaba extrañamente tranquilo. Ni rastro de lágrimas. Más tarde ese día, mi madre me llamó al salón lila. Su sonrisa era suave. Maternal. Cásate, dijo dulcemente. Tu hermana y yo nos hemos entendido. Como la Iglesia de Todos los Santos predijo este matrimonio, hemos decidido hacer una peregrinación para dar gracias. Tú también vendrás. Me dio una palmadita en la mano como si me ofreciera un regalo. Empaca tus cosas, cariño. Nos vamos esta tarde. Mi hermana estaba cerca con su mirada venenosa, como flechas con la punta envenenada, dispuesta a atravesarme. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. Pero sus puños apretados y sus nudillos blancos delataban la tormenta que se avecinaba. Esa sonrisa. Había un cuchillo escondido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi corazón latía con fuerza, advirtiéndome. Algo andaba mal. Mi madre jamás cedería tan fácilmente y permitiría que mi hermana se casara con el marqués. Si ahora estaban tan ansiosos por ir a la Iglesia de Todos los Santos, entonces había un plan oculto. Afuera, el cielo se había oscurecido. Las nubes se arremolinaban, el viento soplaba en ráfagas impetuosas. Se avecinaba una tormenta. La Iglesia de Todos los Santos se alzaba enclavada más allá de la ciudad, entre antiguos picos. Un templo milenario. Su campana tañía tristemente en el crepúsculo. Para cuando llegó nuestro carruaje, ya era de noche. Mi madre, siempre amable matrona, me apretó la mano con suavidad. María, te quedarás en el ala este. Sofía y yo nos retiraremos al oeste. Solo un muro nos separa. Lo suficientemente cerca para que estemos cómodas, si necesitas algo. Incliné la cabeza obedientemente. Sí, madre. Pero al abrir la puerta de mi habitación, encontré a alguien ya sentado a la mesa. El emperador. Vestía con sencillez, su figura relajada. Sus largos dedos sostenían una taza de té. Arqueó una ceja con una sonrisa irónica.
Lady Mary, dijo, eres más valiente de lo que pensaba. Sabiendo que te querían hacer daño, y aún así lo seguiste. Me senté a su lado, apoyando la barbilla en la palma de la mano. Si hubiera sido antes, admití, habría puesto todas las excusas posibles, habría hecho todo lo posible por alejarme. Pero ahora... Te tengo a ti, ¿verdad? En el momento en que mi madre propuso el viaje a la iglesia de Todos los Santos, ya le había avisado al emperador. Él rió entre dientes, me sirvió una taza de té caliente y dijo tranquilamente, entonces veamos qué ingenioso veneno ha preparado tu madre. La montaña se tragó los últimos rayos de luz del día. El crepúsculo se sumió en la sombra. A lo lejos sonó la campana del templo. Baja, rítmica. Una señal secreta. Al 10º golpe nos subimos al tejado, envueltos en la oscuridad, observando. Mi madre condujo al marqués de Balam a mi habitación. Su rostro estaba iluminado por la adulación y la codicia. Su señoría, no tema. Han drogado a la chica. Ya ni siquiera puede mover un dedo. Te lo aseguro o lo disfrutarás esta noche. Se acercó. En voz baja. Mañana informaremos a su majestad que Lady Mary se entregó a usted voluntariamente. Desesperada por ser su amante. Una vez consumado el matrimonio, su majestad se verá obligado a anular el matrimonio con Sofía. Un hombre soltero no puede casarse con ambas hijas de la misma casa. El marqués se humedeció los labios, frotándose las manos regordetas. Su pesada túnica se balanceaba a cada paso, y la carne se agitaba bajo ella. ¡Qué delicia, grazno! Empujó la puerta con entusiasmo. Clic, el candado se cerró de golpe tras él. Mi madre se giró y le dio una suave palmadita en la mano a mi hermana, sonriendo con un cariño retorcido. Sofía, no te lo prometí. Nunca te casarías con ese sapo. Su rostro se ensombreció mostrando los dientes en una sonrisa cruel. Esa miserable. Una vez se libró de un decreto real. El destino le sonrió. Pero esta noche estará arruinada. El marqués tiene gusto por la crueldad. Por la mañana, no le quedará ni un trozo de piel entera. Se atrevió a engañarme para que le ofreciera a mi hija a esa bestia. Que este sea su castigo. Los faroles de la iglesia parpadeaban con el viento. Las sombras danzaban. Mi hermana. No, dijo la mujer junto a mi madre sonriendo. Gracias, madre, dijo en voz baja. El balanceo de la linterna reveló su rostro en fragmentos rotos. Brillante, luego oscuro, luego brillante de nuevo. Solo el emperador y yo lo sabíamos. Esa no era mi hermana. Era una de sus sombras, una maestra del disfraz. La verdadera Sofía ya había sido engañada. Era ella quien ahora yacía, drogada e indefensa, en mi habitación. Apenas el amanecer había rozado el cielo con un tenue gris cuando mi madre, ya vestida y peinada, levantó la mano para llamar a la puerta de mi habitación. María, ¿estás despierta? Un grito rompió el silencio matutino. Desgarrador, crudo y sobrenatural. Era el tipo de sonido que surgía de las profundidades de la desesperación. Sumida en agonía y terror, los labios de mi madre se curvaron ligeramente hacia arriba. Con delicadeza, se llevó un pañuelo a los labios, fingiendo sorpresa. Cielos, jadeó. ¿Le habría pasado algo a Mary? Desde dentro de la habitación se oyó el golpe sordo de algo cayendo, seguido de sollozos entrecortados, ahogados e irregulares. Un destello de emoción brilló en sus ojos mientras se giraba hacia su niñera. Rápido. Abre la puerta. Veamos qué ha sido de ella. Sí, date prisa. Dije con dulzura, saliendo del pasillo en sombras. Con calma, me acerqué al umbral y me incliné junto a ellos. ¿Qué es todo este ruido que sale de mi habitación? Qué lamento tan espantoso, tan temprano en la mañana. Mi madre se quedó paralizada. Como si le hubiera caído un rayo, se giró lenta y dolorosamente hasta que sus ojos encontraron los míos. Sus pupilas se encogieron. Su rostro cuidadosamente preservado, se contorsionó con incredulidad. María, gritó con su voz hendiendo el aire. ¿Cómo? ¿Cómo estás aquí? Parpadeé con inocencia. Fui a la iglesia a rezar la mañana. ¿No te acuerdas, madre?
Me giré hacia la puerta cerrada, frunciendo el ceño con fingida preocupación. ¿Pero qué hay de esta habitación? ¿Ha entrado alguien? Un nuevo grito resonó desde dentro, áspero y estremecedor. ¡Ay!, añadí con indiferencia. ¿Y dónde está mi hermana? No la he visto en toda la mañana. Algo cambió en los ojos de su madre. El pánico se apoderó de su rostro como tinta en el agua. Entonces, con la locura de una mujer que se desmorona, se abalanzó hacia la puerta. Sus manos temblorosas manipularon la cerradura. El cerrojo finalmente cedió. La puerta se abrió. La luz de la mañana se filtraba como una cuchilla, iluminando las ruinas del interior. La habitación estaba hecha un desastre. Sofía se acurrucaba en la esquina de la cama, con el cabello alborotado y suelto, el rostro desfigurado por verdugones de sangre y carne desgarrada. El marqués de Balam yacía a su lado con los ojos entornados por una cruel satisfacción, hasta que se giró y vio el rostro de la mujer que había profanado. Su rostro se contorsionó de horror. «¡Tú!». Madre se tambaleó hacia atrás, estrellándose contra el marco tallado de la puerta. Se quedó mirando con los ojos abiertos, comprendiendo por fin. Había entregado a su propia hija a la cama del marqués. «No, no, no puede ser», murmuró sacudiendo la cabeza con violencia. «Estaba destinado a ser tú. Estaba destinado a ser tú». Me quedé de pie bajo la luz del amanecer, viéndola destrozarse. Si ella y mi hermana no hubieran conspirado para destruirme, si no hubieran tendido esta trampa, urdida de crueldad y engaño, Sofía habría dormido en mi cama tranquilamente, despertando ilesa en mi lugar. Pero habían tramado algo con veneno en sus corazones. Y ahora han cosechado su merecido. Una risa ahogada escapó de los labios de mi madre. «Retribución», aulló. «Este es mi castigo». Entonces el acero brilló. Nadie vio cuando se quitó la horquilla dorada del peinado. Con un grito de rabia, se abalanzó sobre el marqués. La punta afilada del alfiler reflejó la luz justo antes de hundirse en su garganta. Sus ojos se desorbitaron. La sangre le corría por el pecho. Incluso mientras se ahogaba con su último aliento, extendió la mano y la sujetó por el cuello con su carnoso agarre. Sus dedos se hundieron profundamente en su carne. Ella forcejeó. El alfiler permaneció clavado en su garganta. Pero las fuerzas le fallaron. Y en ese abrazo retorcido murieron juntos. Lo que siguió se deshizo rápidamente como hojas secas arrastradas por el viento otoñal. Sofía despertó hecha pedazos con la mente destrozada al ver su destrozado reflejo en el espejo de bronce. Mi padre envejeció una década en un solo día. Entonces notó el adorno del cinturón del emperador. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios temblaron. «Ese adorno del cinturón», dijo con voz áspera. «Es de su majestad. Nunca se ha separado de él». Se volvió hacia mí, con la voz temblorosa de miedo. «María. Tú y el emperador». Sostuve su mirada con perfecta calma. «Cualesquiera que sean mis vínculos con su majestad», dije, «no son asunto tuyo. Después de todo, cuando se suponía que era padre, nunca me apoyó. Estos lazos, manchados por la indiferencia, envenenados por la crueldad, merecen ser cortados. Porque yo había encontrado mi propia familia». Me giré. Y allí estaba el emperador, esperándome ya en silencio, tras la luz de la mañana. 3 meses después, en una suave mañana de primavera, llegó el día de mi boda. La boda real del imperio. La gran avenida de Westminster resplandecía, cubierta de carmesí y oro a lo largo de 16 kilómetros. Desde cada imponente aguja, las campanas repicaban en un coro jubiloso. Nobles y plebeyos se inclinaron en reverencia mientras los vítores se extendían más allá de las puertas del palacio. Una oleada de sonido pareció estremecer los cielos. El tañido de las campanas se entrelazaba con el solemne redoble de los tambores ceremoniales. La carta dorada, sellada con los escudos imperiales, fue presentada con la debida pompa, seguida de los ritos sagrados. La proclamación, la procesión, el cáliz de la unión y el rito del recuerdo, todo ello en los sagrados salones de la capilla real. La mano del emperador se cerró firmemente alrededor de la mía. Una suave brisa mecía las flores primaverales. Pétalos danzaban sobre mi túnica bordada con fénix.
Antes considerada la hija ignorada de una concubina, ahora me encontraba en la cima de la mirada celestial. Más tarde esa noche, en el silencio a la luz de las velas del dormitorio imperial, la luz de la llama titilaba sobre las cortinas de terciopelo y los tapices dorados, proyectando largas sombras doradas sobre los paneles de roble tallado. Levanté el cáliz de borde dorado cargado de legado, y bebí el vino de la unión. Era cálido al paladar, teñido de la dulzura de la devoción y la mordacidad del destino. Antes de que pudiera bajar la copa, me abrazó. Enseguida me encontré suavemente recostada sobre el lecho de plumas de seda, su figura proyectando una sombra sobre mí como el crepúsculo. Sus labios rozaron mi oreja con voz grave y ronca. Por fin eres mi emperatriz. Antes de conocerlo, había oído innumerables historias sobre el emperador, que gobernaba con acero y silencio, que blandía la espada y la pluma con la misma crueldad, que su voluntad doblegaba reinos. Pensaba que todas eran exageraciones. El hombre que conocí era amable y refinado. Era tranquilo, sereno, incluso adorablemente compasivo cuando lo herían, buscando compasión con la mirada baja. Era, creía yo, la viva imagen de un noble soberano. Hasta esta noche. Solo ahora lo entiendo. Su afán de control nunca fue para el consejo ni para la corte. Lo había reservado todo para la cámara nupcial. Mi manto real yacía desparramado entre mis piernas como pétalos desorganizados. Su mirada me recorrió penetrante y posesiva, desde la mejilla hasta la cintura y la pantorrilla. Sus ojos consumían, no solo admiraban. Era generoso en el sentido más amplio. No solo en la cama, ni solo a puerta cerrada. En todas partes, de todas las maneras posibles, él reclamaba y otorgaba. No se parecía en nada al hombre que una vez refugié en un tranquilo patio. En el calor vaporoso de las aguas termales imperiales, pateé, maldije, arañé, supliqué. Nada de eso funcionó. Al final, hasta las lágrimas me abandonaron. ¿Ese hombre elegante y honorable? Una fachada perfecta. Un tirano. Un sinvergüenza. Un déspota lujurioso. A la tercera mañana, aferrada a su hombro, siseé. ¿Pretendes que toda la corte sepa que el emperador y la emperatriz no han salido del palacio en 3 días? Se incorporó con la túnica suelta en la cintura. Las líneas esculpidas de su espalda llevaban las marcas de nuestra batalla. Medialunas rojas y tenues de mi creación. Rió entre dientes perezosamente, tomó mi mano y recorrió cada uno de mis dedos como un hombre completamente saciado. ¿Y quién fue anoche?, murmuró aferrándose a mi cinturón, suplicando. Su Majestad, grité. Mortificada. Extendí la mano para taparle la boca descarada. Pero él solo rió más fuerte y me atrajo hacia las sábanas de brocado. Dilo bien, susurró. Llámame mi señor. Afuera, la primavera estaba en pleno apogeo. Los pétalos de las últimas flores del peral caían como nieve sobre las ventanas del palacio. La música cortesana inundaba el aire matutino mientras el sonido de las llamadas de felicitación desprendía otra ráfaga de flores. De hoy en adelante, todos los días serían primavera. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo.